Bien, bienvenidos a esta presentación titulada Al pensar que tots se moren, lo cor me sent oprimit, la variación analógica de los verbos de la tercera conjugación en valenciano. En este trabajo analizamos el proceso de velarización analógica experimentado por los verbos puros de la tercera conjugación en catalán, concretamente en textos valencianos. En este sentido, nos planteamos dos objetivos principales. En primer lugar, datar el momento en el que la consonante velar se empieza a generalizar en los morfomas L y pita. En segundo lugar, nos planteamos el objetivo de observar si hay diferencias cronológicas entre ambos y analizar las posibles causas que pueden favorecer o dificultar este proceso de velarización analógica. Por lo que respecta al corpus utilizado, comprende obras valencianas que abarcan desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Para cada periodo contamos con 90.000 palabras. Además, para dilucidar si la distribución de las formas velarizadas y no velarizadas en relación con los siglos es aleatoria o no, hemos llevado a cabo varias pruebas de G cuadrado con el programa SPSS. Antes de empezar con el cuerpo central del estudio, expondremos brevemente la noción de morfoma y los dos patrones morfómicos implicados en este trabajo, el morfoma L y el morfoma pita, como acabamos de indicar. En la siguiente sección analizaremos las características básicas de la clase verbal analizada. A continuación presentaremos los datos extraídos del corpus y finalmente cerraremos la exposición con las conclusiones. Bien, veamos primero qué es un morfoma y cuáles son los dos patrones morfómicos implicados en este estudio. La noción de morfoma hace referencia a estructuras o patrones que no están condicionados por la sintaxis ni por la fonología, sino que obedecen a razones puramente morfológicas. Se trata, pues, de una distribución sistemática de material morfológico dentro del paradigma sin ningún correlato funcional. La mayor parte de alomorfos del radical que se documentan en las lenguas románicas deben ser interpretados como el resultado de una distribución puramente morfológica. El primero de los morfomas implicados en este trabajo es el morfoma L, denominado así porque la distribución de las formas que comparten características se asemeja a la letra L invertida. Está compuesto por la primera persona del presente de indicativo, así como por todas las personas del presente de subjuntivo. Se documenta en las lenguas románicas y surge a raíz de dos cambios fonológicos. En primer lugar, por la palatalización o africación de las consonantes que preceden a la yod y, en segundo lugar, a causa de la palatalización y africación de las velares delante de las vocales anteriores. Bien, pita es un acrónimo de la expresión perfecto y tiempos afines, acuñada por Menéndez Pidal. Todas las lenguas románicas conservan restos de la morfología perfectiva en varios tiempos verbales. Sin embargo, el valor aspectual de perfecto asociado con las formas pita se ha desintegrado. En catalán antiguo, el morfoma pita está formado por el pretérito perfecto simple, el condicional acabado en RA y el pretérito imperfecto de subjuntivo. Bien, en cuanto a la clase verbal objeto de estudio, se trata de verbos puros de la tercera conjugación, como por ejemplo afegir, collir, cosir, dormir, llegir o tosir, que etimológicamente no presentan ningún tipo de consonante velar en ningún punto del paradigma. Así, por ejemplo, vemos los dos verbos de los que acabamos de mencionar, como cosir o dormir, y observamos que todas las formas tanto del morfoma L, es decir, de la primera persona del presente indicativo y del presente subjuntivo,
como todas las formas de los tiempos pita, es decir, pretérito perfecto simple, pluscuamperfecto indicativo que originó más adelante el condicional y pluscuamperfecto subjuntivo que originó más adelante el imperfecto subjuntivo, presentan un radical regular, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de consonante velar. Las únicas alternancias que a veces se producen se dan en la vocal del radical. Bien, pasemos a ver ahora los resultados extraídos del corpus. Por lo que respecta al morfoma L, la distribución porcentual entre formas no velarizadas como yich o kusa y velarizadas como yich o kusga varían notablemente a lo largo del periodo estudiado, con diferencias estadísticas significativas, tal como indica la prueba de G cuadrado. Además, como la V de Kramer tiene un valor tan alto, la asociación entre la variable bloque temporal y la variable velarizado es bastante fuerte. De acuerdo con los datos del corpus, parece que las formas velarizadas se consolidan en este morfoma en el último periodo estudiado. Los principios de coherencia y convergencia se cumplen estrictamente, puesto que todo el morfoma evoluciona simultáneamente. La velarización coetánea del presente de subjuntivo se justifica por el principio de estabilidad de las clases flexivas. En cuanto a los conflictos de naturalidad morfológica, el principio de transparencia prevalece sobre el de uniformidad. Así, se prioriza diferenciar la primera de la tercera persona del presente indicativo, que etimológicamente son sincréticas, es decir, presentan la misma forma, a pesar de que se introduce una nueva irregularidad en un paradigma que hasta el momento era regular. La velar se introdujo incluso en verbos en que la adopción de esta suponía la eliminación de la consonante final del radical y la creación de un alomorfo nuevo, como por ejemplo la primera persona del verbo adormir, que cuya forma etimológica es adorm, y al velarizarse se pierde esta M final del radical y queda sustituida por la consonante velar con la forma adorc. En los verbos en que la consonante velar se añade al radical, la iconicidad resultante es máxima, ya que la forma marcada, la primera, se obtiene añadiendo esa extensión a la no marcada, es decir, la tercera. Así, por ejemplo, la tercera persona del verbo llegir, leer en castellano, yich, a esta persona se le añade la extensión o consonante velar y surge la forma yisk, desde la forma de primera persona. En los verbos en que la velar sustituía la consonante final del radical, como por ejemplo el caso de adormir que acabo de ejemplificar, la iconicidad es mínima, ya que la forma marcada, la primera, se obtiene mediante la modificación de la no marcada, la tercera. Así, por ejemplo, en el verbo sentir tenemos que la primera persona analógica velarizada, como senk, se obtiene modificando la consonante final del radical, la T, cambiándola por una consonante velar. Por otra parte, en algunos casos se contraviene la restricción fonológica en contra de combinar una consonante palatal, con una consonante velar dentro de la palabra, dada la creación de formas como kulk, grunk o la misma yitsk. En el morfoma pita, la distribución porcentual entre formas no velarizadas como yeji o yejira y velarizadas como yishge o yishgera varía a lo largo de los siglos estudiados, aunque de manera menos extrema que en el morfoma L. Así, los resultados de la prueba revelan que hay diferencias en la distribución de las formas verbales de este morfoma entre los siglos. El valor de la V de Kramer nos indica que la magnitud del efecto de la variable siglo o bloque temporal en la variable velarizado es fuerte. El morfoma pita, pues, presenta un ritmo de velarización más lento que el morfoma L, mientras que en la primera persona del presente indicativo y en el presente de subjuntivo
La adopción de la extensión G se consolida en el último periodo estudiado. En los tiempos procedentes del tema de perfecto latino, las formas etimológicas aún son mayoritarias en los 3 últimos siglos. Por otra parte, aunque en los tiempos pita había sincretismo entre la primera y la tercera persona, como por ejemplo en el pretérito perfecto simple de collir, cosechar, es decir, yo collí enfrente de él collí, cabe recordar que hay una mayor aceptabilidad del sincretismo en los tiempos marcados, como lo son estos, enfrente de los tiempos del morfema L. Además, la introducción de la velar solamente permitía resolver este problema en el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, en este verbo que acabamos de mencionar, las formas velarizadas resultantes, como kulgi o kulge, permitían establecer esta diferencia formal entre estas dos personas. Bien, pasemos a las conclusiones finales de este trabajo. De acuerdo con los datos del corpus, parece que en valenciano las formas velarizadas se generalizan en el morfoma L en el último periodo estudiado. El principio de transparencia, pues, se impone al de uniformidad, puesto que prevalece la necesidad de diferenciar la primera persona de la tercera dentro del presente de indicativo. Si, por ejemplo, es necesario en este tiempo diferenciar dorm, que es la forma etimológica, de la tercera persona, que también etimológicamente presenta la misma forma. Al introducir la consonante velar se crea una nueva persona, una nueva forma, dork, que permite eliminar este sincretismo y aumentar la iconicidad del paradigma. Por otra parte, en bastantes verbos de esta clase, como collir o llegir, se da una combinación de palatal y velar en formas como kulk o gisk, que reafirma que en valenciano el principio de uniformidad prevalece sobre el de congruencia fonológica del sistema. Esta evolución, por ejemplo, no se podía producir en dialectos como el catalán central, en el que la restricción en contra de combinar esos dos sonidos dentro de una misma palabra tiene una posición más prominente en la gramática. En cuanto al morfoma pita, observamos cómo las formas etimológicas aún son hegemónicas al final del periodo estudiado. En estos tiempos, la adopción de la consonante velar no era tan necesaria como en el presente de indicativo, en el que era más necesario o urgente distinguir formalmente la primera de la tercera persona. Y bien, hasta aquí esta presentación. Gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta, pues la pueden dejar en los comentarios de este vídeo.